televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Colombia sin Barreras. Soy Carlos Marín. En el día de hoy, aparte del mensaje de Dios con el sacerdote Enrique García Jiménez y la sección de salud a cargo del médico neurocirujano Adolfo Cumplido Posada, tenemos un ejemplo de vida importantísimo porque es algo que sucedió en la vida real, en aquella tragedia del 13 de noviembre del año de 1985, hace 30 años, cuando desapareció la ciudad de Armero. Contamos hoy con un testimonio muy valioso de Marisol Mosquera Rivera. Ella nos va a contar cómo vivió esta tragedia, cómo perdió su pierna y cómo perdió su familia. Es algo conmovedor y esperamos se queden pensando. Recuerden que ya no hay ninguna dificultad para hacer una carrera universitaria ni terminar una primaria o un bachillerato. La Universidad Católica del Norte tiene todos estos planes de estudio totalmente virtuales para cualquier persona, esté o no en situación de discapacidad, en cualquier parte, en cualquier región de Colombia. Disfrutemos el programa. Un feliz domingo para todos. Me complace mucho poderme encontrar cada domingo con ustedes, especialmente con los enfermos y con las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que en este programa tan importante encuentran una importante solución. Hoy les quiero contar una historia que se llama El hombre que todo lo sabía. Sucedió en el Nilo, el río más largo del mundo que queda en el África. Iba un hombre muy sabio y muy importante en una barquita por el río Nilo y el remero lo llevaba. Y él vio a lo lejos las pirámides y le dijo: oiga, hombre, ¿usted sabe cómo se llaman esas pirámides y quién las hizo? Y el barquero le dijo: no, hombre, yo vivo acá, pero realmente yo no sé quién las hizo ni cómo se llaman. ¡Ah! Entonces usted ha perdido media vida. Si usted no conoce su historia, usted ha perdido media vida. Y él siguió remando. Y le dijo: pero por lo menos usted sabrá qué río es este, cómo se llama, cuál es su profundidad, cuál es su extensión, qué lugar ocupa entre los ríos del mundo. Y el barquero le dijo: pues realmente yo no sé. Yo sé que aquí pesco, que aquí transporto la gente, que este río me da la vida, pero no, yo no sé nada más del río. Pues usted ha perdido la otra mitad de su vida. Y en ese momento, del fondo del río salió un tronco y le dio tan fuerte a la barca que la volteó. Y entonces el barquerito empezó a nadar, y cuando volteó a ver, el otro se estaba ahogando. Y le dijo: señor, ¿usted no sabe nadar? No. Pues entonces perdió toda su vida. ¿Sí comprenden, hermanos? Uno cree que todo lo sabe, y uno cree que porque sabe mucho los demás son inferiores a uno. Nadie es más que nadie porque sepa más, ni menos que nadie porque no sepa. Todos ante Dios somos iguales. Nos debemos amar, nos debemos valorar, nos debemos respetar. A veces los oficios que nosotros consideramos más despreciables pueden ante Dios ser lo más importante. Por eso, cuando nosotros tengamos un cargo importante o un conocimiento importante, no lo aprovechemos para hacer sentir mal a los demás, sino para servirles más y mejor. Tengan todos un feliz domingo. La historia de Colombia quedó partida en el año 1985, exactamente el 13 de noviembre, tipo
11:30 de la noche, con esa espantosa tragedia de Armero, donde desapareció completamente esa población y tuvo innumerables muertos, se perdieron demasiadas vidas humanas, pero en todo nuestro trasegar nos hemos encontrado con una damnificada de Armero. Ella es Marisol Mosquera Rivera. Nos contó una conmovedora historia y quiero que la comparta con ustedes, porque ha sabido sortear esto y cómo logró, después de vivir esta tragedia, cómo logró salir adelante. Marisol, bienvenida a nuestro programa Colombia sin Barreras. Carlos, muchas gracias por su invitación. Estamos aquí para contarle a toda nuestra gente algo de lo que pasó en Armero. Yo quiero, Marisol, que le comentes a los televidentes desde el inicio cómo usted vivió y a qué edad vivió esta horrible tragedia. ¿Cómo fue ese día para usted? ¿Qué edad tenía? ¿En qué año estaba de estudios y demás? Bueno, cuando pasó la tragedia de Armero, como don Carlos lo dijo, el 13 de noviembre de 1985, yo tenía la edad de 13 años. Vivía en mi hogar con mi madre y mis hermanos, estudiaba en el colegio La Sagrada Familia, un colegio religioso. En ese momento estábamos haciendo segundo bachillerato. Nosotros ese día tuvimos clase común y corriente, estábamos incluso en exámenes ya finales del colegio. Salí ese día de clases y fui porque mi mamá tenía un restaurante, entonces fui a almorzar allá. Después de eso acompañé a mi mamá a la casa de una familia pues de Armero, donde un familiar, una niña, se iba a casar y mi mamá le iba a hacer la cena, el buffet para el festejo del matrimonio. Cuando fuimos, yo fui a acompañar a mi madre, yo era pues la niña de la casa. Nosotros salimos y ya estaba cayendo ceniza, había mucha ceniza en las vías, la gente estaba andando con lentes oscuros y se ponían pañuelos o tapabocas porque el olor a azufre era mucho. Nosotros salimos de ahí y nos fuimos para bomberos. En bomberos había mucha gente, estaban preguntándole al señor responsable de bomberos en ese entonces qué estaba sucediendo. El señor allí se llamaba Campos, me acuerdo, y mi mamá le preguntó, le dijo, Campos, ¿qué estaba sucediendo? ¿Por qué había tanta ceniza? ¿Por qué se estaba expandiendo tanto? ¿Y por qué había tanto olor a azufre? Entonces la respuesta que obtuvo era que venían unas fuertes corrientes de aire, de viento, y estaban pasando por Armero y ellas se depositaban, a medida que iban por donde pasaban, se depositaban y ahí quedaba la ceniza, pero que no había ningún problema, que se fueran para sus casas, que todo estaba bien, que estaba tranquilo, que no había ninguna preocupación. Me fui con mi mamá para la casa. En el transcurso de bomberos a nuestra casa, mi mamá se encontró unos amigos, una familia pues conocida cerca de la casa, y resulta que ellos ya habían ido a la catedral a preguntar, porque parece ser que desde temprano, como desde las 6 de la tarde, empezó a caer ceniza, pero como nosotros estábamos en un recinto cerrado, en una casa, no nos habíamos dado cuenta. Entonces ellos fueron y preguntaron a la casa, a la catedral, a la iglesia principal, y el padre les dijo que la misma versión que le dio el señor Campos, que había una corriente de aire, que por donde iba pasando, la ceniza se iba depositando, que no había ningún problema, que se fueran a sus casas, que todo marchaba bien. Y ustedes se fueron tranquilos a la casa y ya era muy alta la capa de ceniza o era bajita. No, nosotros nos fuimos para nuestra casa, pero se veía más o menos en las vías, más o menos una cantidad considerable en las calles, e incluso se veía más encima de los techos de los carros y en los capó. Se veía, entonces eso daba como cierto miedo, porque pues uno nunca ha visto en esa magnitud ceniza. Bueno, ya llegan a la casa en la noche, se acuestan. ¿Qué pasó ya cuando sucede la tragedia? Nosotros llegamos a la casa y ya estaban mis hermanos, estaban esperándonos. Quiero comentar algo pues muy importante para mí, en el sentido de que mi hermano mayor llamaba Carlos.
Carlos Rivera. Él vivía en Cali y tenía a su esposa, sé que ella se llama, se me fue en este momento, el hijo era Milton, Esther, ella se llamaba, y él hacía más o menos 10 años, no iba a la casa, sí, él llamaba mucho a mi madre, se hablaban, y yo sabía de mi hermano, nos mandaba regalos, pero no lo conocía físicamente. Entonces, él ese año llegó porque tenía vacaciones, fue a pasar una temporada con nosotros y supuestamente el hijo de él llegaba a final de año para pasar las fiestas con nosotros. Entonces, la casualidad más grande es que realmente fue a morir al lado de mi madre porque murió sentado al lado derecho de mi madre. Llegamos a nuestra casa, estaban todos mis hermanos allí, mi mamá les comentó lo que nos habían dicho en Bomberos, lo que habían dicho los amigos, entonces que tranquilo, que no hay ningún problema. Cenamos, estuvimos ahí, yo me puse a llorar, me puse agresiva. Perdón, ¿por qué motivo? Pues porque a mí realmente yo tenía como mal presentimiento, yo tenía miedo, algo me oprimía mi pecho, yo sentía que algo iba a pasar, que no había, que eso no era normal. Entonces yo tenía mucho miedo, entonces yo lloré y fui agresiva y le dije a mi mamá que por qué por favor no nos íbamos, que no fuéramos para otro sitio, que si no pasaba nada que al otro día regresáramos. Entonces mi mamá pues era una mujer de 57 años, mi mamá pues obvio que le cree a las autoridades más importantes, le dio credibilidad a ellos donde decían que no iba a pasar nada, que nos fuéramos tranquilos a nuestras casas y entonces nosotros ya fuimos a descansar. Pero antes de hacer el descanso, mi madre me tocó darme una pastillita porque yo estaba en alto grado de nerviosismo. Después de esto, me quedé dormida. Cuando yo me quedé dormida, sé que mis hermanos y mis sobrinos, que era un niño, Diego, pequeño, se quedaron viendo un partido de fútbol y estando dormida, más o menos a las 11:30 de la noche, sentía muchos gritos de mucha gente y un ruido impresionante. Yo lo asocio cuando pasa un jet, o sea, un avión de esos grandes como de combate, que pasa cerca a los edificios y el estruendo es grande, los vidrios tiemblan, o sea, el bujido, el ruido tan impresionante era miedoso. Antes de seguir escuchando esta interesante historia de Marisol, nos vamos a un pequeño corte de comerciales. Bellanita Group inicia la era incluyente. Viendo la necesidad de mejorar el transporte para las personas en situación de discapacidad y con movilidad reducida, en Bellanita Group hemos adaptado nuestros buses con rampas para hacerlos accesibles y así toda la población pueda hacer uso de nuestro servicio. Bellanita Group, en la era de la inclusión. Tecbo, bioingeniería. Grúa Tecbo, para trasladar cualquier tipo de pacientes de la cama a la silla o de la silla a la cama. Llama a los números que aparecen en pantalla. Silla de ruedas Tecbo para estar de pie, descansar y poder realizar labores en casa u oficina. Tecbo, bioingeniería. Ni el tiempo, ni las distancias, ni el dinero son excusas para que no seas un profesional. En la Católica del Norte, Fundación Universitaria, te ofrecemos programas técnicos, tecnológicos, profesionales y de posgrado para que te conviertas en el profesional que siempre soñaste. Inscripciones abiertas. Entra a www.ucn.edu.co y conoce la oferta académica que tenemos para ti. Educación virtual con sentido humano. Católica del Norte, Fundación Universitaria. Recuerde, Marisol, que hablamos fuera de cámara sobre el restaurante Mondongos. Ya lo puede ir a visitar sin ningún problema, porque tienen elevador a la segunda planta para personas que nos encontramos en situación de discapacidad o adultos mayores con movilidad reducida. Y también es bueno que conozca que la empresa Tecbo tiene innumerables equipos que mejoran la calidad de vida de las personas que nos encontramos en situación de discapacidad. Es bueno que se comuniquen con Tecbo a los teléfonos que aparecen en pantalla.
Antes de irnos al corte de comerciales, Marisol, estábamos hablando de ese ruido ensordecedor tipo avión de combate. ¿Ustedes qué hacen en ese momento? ¿Salen a la calle o qué pasó? Realmente, después de ese ruido, yo como estaba acostada, la acción mía fue que yo me incliné y quedé sentada en la cama. Automáticamente miro a mi madre hacia este lado y le digo, ¿te das cuenta? Nos vamos a morir. No me hiciste caso, mami. Nos paramos de la cama y salimos a la sala y ya estaban todos mis hermanos, estaban listos, para la puerta estaba abierta, salimos corriendo, corrimos hacia la salida de Guayabal, nosotros alcanzamos a correr, se me escapa, unas 5 o 7 cuadras más o menos. Mi madre era una mujer grande, robusta, ella realmente se cansó, se agotó. Cuando todos íbamos corriendo, a medida que antes de que ella se agotara, en la multitud de la gente, cuando salimos, lo impactante de todo era la cantidad de gente. Unos corrían hacia la derecha, otros corrían a la izquierda, unos iban hacia arriba, otros iban hacia abajo, unos corrían desnudos, otros corrían en pijama. Era la hora llegada. ¿De qué? No sabíamos qué era lo que estaba pasando. Lo único que nos aturdía era un gran ruido y la gritería y el pánico de todo el mundo, porque la gente decía, sálvesen, sálvesen. Cuando nosotros salimos corriendo, mi hermana en medio de la multitud se pierde con sus 2 hijos, con Mayeli y con Diego, eran los chiquitos de mi casa, los sobrinos, y ella se pierde allá. Cuando se pierde, escuchaba los gritos de ella desesperada llamando a los niños. Yo me quedo atrás, corriendo con mi madre, corriendo con mi hermano Carlos, con mi hermano Alfonso, pero llega un momento en que mi mamá dice, no corro más, y se sienta en la mitad del pavimento, vía principal de Armero, hacia Guayabal, cerca al hospital mental, y se sienta mi madre y dice, no corro más. Mis hermanos automáticamente se sientan al lado y lado de ella, no la dejan. Dice, mamá, si tú no corres, nosotros tampoco. Yo me siento al frente de ella y le digo, madre, yo no corro si tú no corres, pero yo llorando le decía, vamos, salvémonos, mamá. Y ella me decía que no, que yo tenía mucha vida por delante, que yo tenía que salvarme, que tenía que pararme de ahí y que tenía que correr. Ella hizo la acción de empujarme y me dijo, corre, hija, corre, que te quiero correr como cuando eras pequeña. En ese momento yo lloraba y le decía, mamá, no te quiero dejar, madre. Y ella me dio un beso en la nariz y como estaba frente a frente a la cara de ella, me besa la nariz y mis hermanos me besan cada uno una mejilla, me empuja y me dice, te doy la orden que corras ya. Y me hace la acción de empujar. Yo me paro, empiezo a correr, pero yo en ese entonces existían, todavía existen los Croydon, y no me los había amarrado de la prisa, del pánico de salir corriendo. Entonces yo me caigo, pierdo un tenis. Cuando yo me paro nuevamente a correr, la luz se va totalmente y queda todo en tinieblas. No se ve absolutamente nada, lo único que se ve es la inmensidad, la oscuridad, no había una estrella. Empezó a llover mucho, caía rayos y centellas, como se dice, uno apenas veía el de los rayos. Eso era lo que iluminaba en el momento que caía, iluminaba. Me paré, corrí, cuando yo miro hacia atrás, ya no veo a mi madre, yo no veo a nadie, sino que veo una gran ola inmensa, es como especie de una ola negra que iba avanzando y todo lo que iba cogiendo al frente se lo iba desapareciendo. ¿Qué hacía? ¿Venía con ellos, los mandaban por un lado, para el otro? No sé. Lo cierto del caso es como en ese momento que yo veo esa imagen, como si me hubieran dado magia en mis pies, corro y corro y corro y corro. Antes de ese suceso, yo había visto en la parte de atrás, antes de que mi madre se sentara, un carro iba al lado derecho, corriendo también hacia Guayabal, prendido el carro, y mucha gente se le lanzaba, se cogían de las ventanas, se le encaramaban para que también lo sacara, como especie de una película de terror cuando todos se van encima del carro, era igual. Y en esa venía corriendo una persona de frente y cuando se fue, el carro decapitó a esa señora. Pero eso fue en fracciones de segundos, que eso nadie lo notó por el mismo pánico de las personas, todo el mundo corría. Cuando yo seguí corriendo, que no vi a nadie, entonces yo corrí más y más y más apresuradamente. Luego sentí como un latigazo en la espalda y la acción mía fue cubrirme mi cabeza y dije, Dios mío, no quiero morir desnucada.
Yo me metí ahí en el hospital mental así como una curva, había un muro, cuando sentí fue que el muro se me vino encima y eso me subió, yo sentí que me subió 3 veces, una altura muy grande, bajaba, volvía y me subía, bajaba y en la tercera vez me dejó sepultada. Quedé totalmente sepultada, quedé bajo tierra. ¿Cuánto tiempo? 2 días. A mí me sacaron, eso fue el miércoles en la noche, y a mí me sacaron el viernes en el atardecer. O sea que en la parte donde quedó sepultada, quedó de pronto una cámara de aire para poder sobrevivir esos 2 días. La verdad, esa ha sido la pregunta y la incógnita más grande que ha habido. Si yo duré bajo tierra, estuve bajo tierra sepultada, ¿cómo respiraba? La grandeza de Dios es muy grande. Y cuando uno tiene que morir, muere, y cuando no, no tiene que morir. Puede ser que en el momento que me estén sacando, yo escuchaba a los socorristas que decían que no podían mover una gran piedra, era el muro que se me vino encima cuando me cogió. Yo pienso que ese muro fue el que quedó encima de mi cabeza y ahí tuvo que ver que había una cavidad de aire pequeña. Esta historia de Marisol está supremamente interesante. Yo creo que debemos de continuar la próxima semana con este desenlace, cómo ella pierde su pierna izquierda, pero cómo ya luego ella, después de pasar una odisea muy grande, que la rescatan, que pierde su pierna, cómo ella, todo ese lodo que tragó, ese lodo volcánico, toda esa historia que le pasó supremamente difícil. Después, al cabo de los años, al cabo de 10 años, también ya comienza su vida más o menos normal, se enamora, ya termina sus estudios, se enamora, se casa con un arquitecto, hoy en día es felizmente casada, tiene 3 hijos y es una mujer ejemplar. Pero esta historia vale la pena que en el próximo programa continuemos con Marisol Rentería Rivera. Marisol, gracias por estar en este programa, en esta primera parte, y esperamos continuar la próxima semana contigo. Gracias, don Carlos, por invitarme. Espero que mis palabras, mucha gente de esta época no vivió realmente lo que vivimos en Armero, pero para hacer un preámbulo de que muchas personas también sufrimos mucho, y Omaira es nuestra mártir porque fue una niña, compañera mía de colegio, donde ella, hablamos de Armero y todo el mundo se acuerda de Omaira. Eso, Dios la tenga en el cielo, ha sido maravillosa, vuelvo y repito, es nuestra mártir, pero detrás de Omaira hay muchas, cientos, miles de historias de compañeros, gente, mi pueblo, que realmente sufrimos en el momento de la tragedia de Armero. Buenos días, amables teleaudientes. Hoy en las notas de salud vamos a hablar de la muerte cerebral. Este es un tema muy interesante porque en nuestra ciudad y en nuestro país tenemos muchos pacientes que requieren donaciones de órganos. Aquí hemos sido pioneros en el trasplante de riñón y hoy en día se hacen trasplantes de distintos órganos y para eso se toman de donantes con diagnóstico de muerte cerebral. Es importante aclararle a toda la comunidad que los diagnósticos de muerte cerebral están muy bien definidos en el mundo. Hay algunos parámetros que los médicos utilizamos en el examen de los pacientes que permiten definir que esa persona, aunque tenga el corazón funcionando, ya tiene el cerebro muerto, y ese es el caso en el cual se le pueden sacar los órganos. Esto tiene unos trámites, hay una legislación que controla muy adecuadamente esto. No hay tráfico de órganos como a veces oye uno mencionar a algunas personas. Y una vez definido que el paciente tiene muerte cerebral, se somete a un segundo examen unas horas después para confirmar el diagnóstico. La mayoría de estos pacientes que se utilizan para donar órganos son pacientes con accidentes de tránsito severos que han perdido la función del cerebro
y después de que ya ese diagnóstico se ha hecho, viene un grupo de médicos y personas de las unidades de trasplante, habla con los familiares. A veces es más fácil la situación cuando las personas previamente han hecho explícito su deseo de donar órganos. Lo más importante es recordar que la persona que tiene diagnóstico de muerte cerebral no tiene opción de despertar, no tiene opción de mejorarse. Y es cierto que es muy duro perder un ser querido, pero también es muy satisfactorio que si no hay más remedio, algunos órganos de esa persona puedan servir para salvar la vida de pacientes que necesitan un corazón, un pulmón, un páncreas, unos riñones y también en algunos casos las córneas, aunque las córneas son más fáciles de conseguir porque no se dañan fácilmente. Lo importante es que los pacientes se conservan mientras se define la extracción del órgano en una unidad de cuidado intensivo donde se mantiene la presión arterial para que los órganos no se mueran, y una vez que se ha suspendido la administración de oxígeno después de que se extrajeron los órganos, el corazón, que es automático, transcurridos unos minutos deja de funcionar y ahora sí el paciente ya está totalmente muerto, pero orgánica y cerebralmente estaba muerto desde cuando se hizo el diagnóstico de muerte cerebral. Muchas gracias. Después de escuchar esta conmovedora historia de Marisol Mosquera Rivera sobre la tragedia de Armero, cómo cambió su vida, cómo ella también superó esta tragedia donde perdió su familia prácticamente. Vamos a continuar con ella la próxima semana porque este testimonio vale la pena. Ella era compañera de Omaira, que fue el símbolo de la tragedia de Armero. Estudiaban en el mismo colegio, en el mismo salón y tenían la misma edad. La próxima semana continuaremos con Marisol. Recuerden no conducir bajo los efectos del alcohol ni de las drogas. Las personas que lo hacen se encuentran a esta corta distancia de quedar en situación de discapacidad. Soy Carlos Marín. Que tengan una linda semana sin barreras. Hasta pronto.